hablamos ayer. Ayer, y en la revisión que hicimos del sistema venoso, dijimos que la sangre venosa que se iba a recoger en el cuerpo se iba a hacer a través de 3 sistemas, ¿no es cierto? Uno que se iba a encargar de lo que era cabeza, cuello, miembro superior y la porción torácica, o sea, la caja torácica, digámoslo de alguna manera, de recoger la sangre, y que estos todos iban a ser afluentes para el sistema que era el de la vena cava superior, ¿no es cierto? Dijimos que había otro sistema, que era el sistema de la vena cava inferior, que ese sistema de la vena cava inferior lo que iba a hacer era recoger la sangre de lo que corresponde al miembro inferior, a la pelvis y al abdomen, pero tenía pues algunas estructuras. Y nos aparecía un nuevo sistema, que era el sistema de la vena porta, ¿no es cierto? Que iba a estar conformado por la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la esplénica. Dijimos también que las venas, cuando estaban situadas a nivel de los miembros inferiores y de los miembros superiores, iban a tener unas estructuras que eran las válvulas, que iban a permitir que la sangre avanzara contra la gravedad y no sufriera, pues, digámoslo así, como un retroceso o un regreso en el momento de circular, excepto pues en las personas que tienen dilataciones varicosas. Las personas que tienen dilataciones varicosas pues sí van a tener problemas de la movilidad, digámoslo, de la sangre en forma adecuada. Entonces, cuando hablamos del sistema de la vena cava superior, dijimos que iba a estar representada por 5 estructuras venosas de mayor calibre, donde teníamos la vena yugular interna, la vena yugular externa, la vena yugular anterior, o las venas pues yugulares porque son pares, ¿no es cierto? Está la del lado derecho y la del lado izquierdo. Teníamos la vena cervical profunda y teníamos la vena vertebral. Entonces, esas son las 5 venas grandes que iban a recoger la sangre de cabeza, cuello, y se la iban a entregar, digámoslo así, para formar y drenar hacia la vena cava superior. Y obviamente, pues teníamos el drenaje del miembro superior como tal, que se iba a dividir en un superficial y en un profundo, ¿no es cierto? Entonces aquí aparecía una diferencia: superficial formado por 2 venas, que eran la cefálica y la basílica, y el profundo, habíamos dicho que iban 2 venas por cada arteria hasta la arteria braquial. O, eh, y que cuando llegaban las 2 braquiales se unían y nos iban a formar la axilar, y la axilar ya se comportaba como un tronco único. Eso es lo que habíamos revisado pues a grosso modo el día de ayer. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Pues vamos a hacer el reconocimiento. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con el sistema de la vena cava superior. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Bueno, entonces. Ay, perdón. Perdón, perdón. ¿Sí estás mirando la presentación? Sí, ¿no? Sí, doctora. Bueno, listo. Entonces, ¿qué teníamos nosotros acá? Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva, nosotros podemos observar nuestra vena yugular interna, ¿sí? Entonces, acuérdese, esta que estamos viendo aquí con el número 2 de color azul, pues obviamente es nuestra vena yugular interna. Recuerden que la vena yugular interna es la más gruesa de las venas que va a drenar hacia, ¿hacia qué? Hacia o la vena así de mayor calibre que vamos a tener pues a ese nivel. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, miren, esta, un marcador, una plumita, pero cambiamos el color. Entonces, miren. Entonces, por ejemplo, entonces todo esto que está aquí marcado con el número 2, bueno, se ve la verdad, es nuestra vena yugular interna. Entonces, no se olviden que es la de más de grosor, la más gruesa de todas las venas que se van a encargar de recoger la sangre. Entonces, aquí que teníamos, miren, pues, todo esto que estamos viendo aquí es nuestra vena yugular interna. Y esta, miren, entonces este es nuestro músculo esternocleidomatoideo.
Entonces aquí, mire, esto que estamos viendo aquí es nuestra vena yugular externa, pues obviamente que está cortada. ¿Qué podemos observar más en esta diapositiva? Mire, siguiendo la dirección del mentón con una S itálica, mire, tenemos nuestra vena facial y obviamente en el piso de la cavidad bucal, mire, nuestra vena lingual. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra vena facial y tenemos nuestra vena lingual. Eso es lo que podemos observar en esta diapositiva. Aquí vemos entonces, pues esta que estamos viendo aquí sería nuestra vena subclavia. Aquí sería nuestra vena yugular interna y acuérdense que esta subclavia cuando se une con esta que es la yugular interna va a formar esta que es la vena brachiocefálica. Entonces, en el sistema venoso sí tenemos dos venas brachiocefálicas, una derecha y una izquierda. A la izquierda muchas veces le dicen vena brachiocefálica innominada. Hay literatura que la nombra de esa forma. Pero en sí las dos son venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, que cuando se unen, dijimos, iba a formar nuestra vena cava superior. ¿Listo? Bueno, entonces aquí mire, esta yugular interna va por debajo de esto que está aquí cortadito, que es nuestro esternocleidomastoideo. Y encima, pues parte nuestra vena yugular externa. Eso podríamos observar en esta diapositiva. Aquí, entonces, ¿qué podemos observar? Mire, entonces, en esta podemos mirar, entonces miren aquí, estas venitas que estamos observando acá, que son las venas submentonianas, mire, ayer dijimos que las venas submentonianas se unían entre sí, se anastomosaban, aquí las estamos viendo, y van a formar estas venas aquí, mire, que estamos observando acá, que corresponden a las venas yugulares anteriores, miren aquí, miren las de lindas, las venas yugulares anteriores, ¿listo? Entonces, aquí por ejemplo con el número 2, esto que estamos observando acá va a ser ¿qué? La vena retromandibular. Miren aquí. Esto que vemos aquí y esto que estamos viendo acá será la vena retromandibular. Entonces, no se olvide que cuando repasamos dijimos que habían unos afluentes de la yugular interna que eran extracraneales y las intracraneales. Entonces hablábamos de esta vena, que es la vena retromandibular, que dijimos que se iba a formar por la unión de la temporal superficial con la maxilar, ¿no es cierto? Entonces esa es nuestra vena retromandibular. Aquí con el número 1, mire, esta vena que estamos observando aquí, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, pues corresponde a la vena facial. Entonces, miren, aquí estamos viendo la vena facial. Aquí con el número 2, a este y a este nivel, estamos viendo la vena retromandibular, que estaría a ese nivel. Entonces, miren aquí, importante. Entonces, miren, aquí tenemos nuestro músculo esternocleidomastoideo. Acuérdense que ese tenía dos vientres, mire, o dos dientes inferiores. Entonces, por fuera, miren, del esternocleidomastoideo, con este número 3, que es lo que yo le voy a pintar ahorita, tenemos nuestra vena yugular externa. Para el lado derecho, para el lado izquierdo, retiraron el músculo esternocleidomastoideo y entonces nosotros podemos apreciar esta gruesa vena con el número 6 que corresponde a la vena yugular interna. ¿Listo? Esa es nuestra vena yugular interna. Y aquí miramos esta ramita, que es la vena tiroidea superior, y esta de aquí, que es la vena tiroidea media. ¿Listo? Vena tiroidea superior y vena tiroidea media. ¿Qué más podemos observar? Estas son las venas comunicantes, miren aquí, que están en el borde medial. Acuérdense que las yugulares anteriores y la yugular externa son superficiales. Entonces, solamente del lado derecho, en este caso, las podemos ver. Entonces, aquí tenemos las venas comunicantes. Entonces, ¿qué observamos aquí? Miren, aquí, por ejemplo, aquí les voy a colocar a esticas un número que sea el 9. No está. Entonces, con el número 9 observamos las venas submentonianas, con el número 1 observamos nuestras venas faciales, con el número 2 la vena retromandibular, con el número 3 tenemos nuestras vena yugular externa, con el número, aquí donde tengo el cursor, voy a sacar un bracito, pongámosle número 10, serían las venas comunicantes.
Con el número 4 tenemos la vena yugular pues anterior del lado derecho. Con el número 6 tenemos nuestra vena yugular interna. Con el número 7 pues la vena tiroidea superior. Y aquí les voy a sacar un bracito, también le voy a colocar el número 11. Y con el número 11 tenemos la vena tiroidea media. ¿Listo? Eso sería como lo más visible. Y aquí miren en el centro, justo aquí, se las voy a marcar así con el número 12. Perdón. Ahí esa correspondería a nuestra vena tiroidea inferior. ¿Listo? Entonces esa correspondería a nuestra vena tiroidea inferior. Eso es como lo más visible y representativo que tenemos en esta diapositiva que podríamos evaluar. Bueno, en esta segunda diapositiva, pues aquí ya observamos más cositas. Entonces, vamos a ver qué se puede observar. Entonces, miren, esto que yo le voy a marcar acá, miren, pues acuérdense que estas venas siempre van a ir con las arterias, ¿no es cierto? Esto que yo le estoy marcando acá, que le voy a dar un número que sería el número 2, ¿sí? Justo esa corresponde a la vena supratroclear. ¿Listo? Esa es la vena supratroclear. Esta que le voy a pintar aquí de color amarillo, mírenla bien. Le voy a sacar un numerito, que sería el número 3. Esa es la vena supraorbitaria. ¿Listo? Le voy a cambiar de color para que no se equivoque. Y cuando vaya a estudiar, pues le quede un poquito más fácil. A este nivel, ¿sí? Justo a este nivel, vamos a encontrar esta vena, que es la vena nasofrontal. El número 4 se la voy a marcar. La vena nasofrontal. Aquí, esto que estamos observando acá, de todo esto la nasofrontal, esta de color verde, es la oftálmica superior. Acuérdense que las venas siempre pues van a ser de dos. Entonces aunque tenemos una arteria oftálmica superior y una arteria oftálmica inferior, también tenemos una vena oftálmica superior y una vena oftálmica inferior. Esa es la vena oftálmica superior. ¿Listo? Bueno, entonces miren. Bueno, digámoslo ahí, así como está señalado pues con el número 1, ¿sí? Eso es lo que se llama el plexo pterigoide. Recuerdan que cuando hablamos que la cara tenía dos tipos de drenaje, un drenaje superficial y un drenaje profundo. Y el drenaje profundo, que era donde se van a reunir las venas de la vena maxilar antes de llegar a ella como tal, y van a formar un plexo, ¿no es cierto? La parte profunda de la cara, que era el plexo pterigoide. Entonces, todo eso que ustedes están observando ahí con el número 1 corresponde al plexo pterigoide. Entonces, señalamos con el número 1, ya les dije, tenemos nuestro plexo pterigoide. Con el número 2 tenemos nuestra vena supratroclear. Con el número 3 nuestra vena supraorbitaria. Con el número 4 tenemos la vena nasofrontal. Con el número 5 tenemos la vena oftálmica superior. ¿Listo? Eso es lo que tenemos hasta ahí. Voy a borrar para seguirles marcando y que no se confundan. O yo no confundirme cuando estoy hablando. Entonces, miren, aquí a este nivel de color verde donde les estoy pintando, ¿sí? Que les saqué una flechita, ahí tenemos nuestra vena angular. Y acompañando a la vena angular, esta que está aquí en el borde lateral del hueso nasal, corresponde a la vena nasal externa. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra vena nasal externa. Aquí tendríamos, mire, por el agujero infraorbitario, esta sería nuestra vena infraorbitaria, ¿sí? Entonces, vena angular, la de color verde. En el hueso nasal tenemos la vena nasal externa, ¿sí? Vena nasal externa.
en el agujero infraorbitario tenemos nuestra vena infraorbitaria. Entonces, si nosotros la seguimos, miren, yo les voy a trazar esta lineecita roja, miren aquí la vena infraorbitaria que va a ser afluente pues de la maxilar hacia el plexo pterigoide. Entonces, miren, todo eso que yo le pinté ahí corresponde a nuestra vena infraorbitaria. ¿Qué más podemos observar aquí? A ver, le voy a ubicar. Esto que tenemos aquí, que les voy a pintar de color rojo, esta y esta que sale por debajo de la infraorbitaria, son las venas alveolares superiores posteriores. Entonces, estas dos rojitas que les pinté ahí se denominan así, venas alveolares superiores posteriores. Y esta que le voy a pintar de color amarillo, que está acá por detrás, esa corresponde a la vena palatina. ¿Listo? Esa va a ser nuestra vena palatina. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, visible. Pues recordemos que al lado de la vena infraorbitaria, pues estaría la vena esfenopalatina, ¿sí? Que sería esta de acá. Miren, se les voy a pintar de color verde. Esto que tenemos aquí sería nuestra vena esfenopalatina, porque acuérdense que estas acompañan a las arterias. Entonces, si miramos el lugar por donde está entrando hacia la cavidad, esa sería nuestra vena esfenopalatina. ¿Listo? Y tendríamos la que ingresa a este nivel, esta que es más gruesa, miren aquí, de color morada, ¿sí? Esa que está ingresando de color morada correspondería a la vena emisaria comunicante con el seno cavernoso. Entonces, la vena emisaria, o también hay una vena que ustedes la van a encontrar que se llama vena de Besalio, ¿sí? Entonces, la moradita es la vena de Besalio, que se conoce como vena emisaria o vena de Besalio, vena emisaria comunicante, ¿con qué comunica? Con el seno cavernoso, ¿listo? Esa se llama así. Y el resto, pues ya todo lo que está con el número 1 va a corresponder a nuestro plexo pterigoide. Si nos vamos, bueno, regresémonos un poquito hacia adelante. Vamos a tener nuestra, miren aquí, esto que le voy a pintar de moradito sería nuestra vena labial superior, con las ramas que da, y esto que tenemos acá sería la vena labial inferior. Entonces ahí tenemos la vena labial superior, la vena labial inferior, y esta que sale por el agujero mentoniano, pues sería la vena mentoniana. ¿Listo? Esa sería la vena mentoniana. Entonces, tenemos acá nosotros también, perdón, estas pequeñas de acá, miren, esta y esta, acuérdense que siempre son dos, son nuestras venas maxilares, ¿listo? Entonces, esas son nuestras venas maxilares. Esta que está cortada aquí sería nuestra vena facial transversa, que era, pues, va a ser afluente de nuestra vena temporal superficial. Entonces, miren, aquí, esto, miren, esta es la vena frontal. Ay, perdón, me fui para otro lado. Perdón, perdón. Miren, entonces esta es nuestra vena frontal, esta es nuestra vena parietal, pues con sus ramas, y estas van a drenarle a esto que es nuestra vena temporal superficial. Entonces, miren, la vena temporal superficial se une, ¿sí? ¿Con qué se une? Con las venas maxilares, que son esta y esta. Esta que está cortadita, acuérdense que es la vena facial transversa, y van a formar esto que está identificado con el número 9, que corresponde a la vena retromandibular, ¿sí? Esa es nuestra vena retromandibular. Aquí podemos observar, entonces, esta será nuestra vena occipital, mírenla aquí,
la estoy pintando de morado, le molí un número que sea el 2. Entonces en esta sería nuestra vena occipital y esta que la miramos pues detrás del oído sería nuestra vena auricular posterior. ¿Listo? Entonces, miren, todo esto que estamos viendo aquí sería nuestra vena auricular posterior. Esta vena auricular posterior, aquí, acuérdese que dice que, bueno, entre paréntesis les voy a decir algo que dice otra literatura. Dice que la vena retromandibular se formaba por la unión de la vena temporal superficial con las dos venas maxilares y que justo en su origen iba a dar dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Que el tronco anterior es el que se va a unir con la vena retro o auricular posterior o retroauricular posterior y esa unión iba a permitir la formación de esto que está identificado con el número 8, que es nuestra vena yugular externa. Sí, obviamente pues está cortada, pero esa es nuestra vena yugular externa. Entonces, esa opción, digámoslo así, de conformación también la tiene descrita la literatura. ¿Listo? Bueno, entonces vamos borrando. ¿Qué más tenemos acá? Entonces vamos a tener nuestra, aquí, mire, esta que le voy a tinturar aquí de color verde, esta grandecita. Esta es nuestra vena alveolar inferior. Mire, con sus dos ramitas. La vena alveolar inferior. Esta que podemos ver acá, que se la voy a pintar de color amarillo. Mírenla aquí. La podemos ver ahí. Esa es nuestra vena palatina externa. ¿Listo? Nuestra vena palatina externa. Esto que le voy a pintar aquí también de color amarillo. Miren, esa es la vena submentoneana. ¿Listo? O venas submentoneanas. Esto que tenemos aquí es lo que se conoce como la vena satélite del nervio hipogloso. Se llama así, vena satélite del nervio hipogloso a ese nivel. Y vamos a encontrar también a este nivel la vena lingual dorsal, que sería esta de aquí. Les voy a pintar otro. Esta, miren, esto que le voy a pintar yo aquí de color verde, esta pequeñita que le voy a sacar un número que sería el 2, ¿sí? Esa verde que usted observa ahí, esa es nuestra vena lingual dorsal. Y obviamente, pues esta de mayor calibre, de color morada aquí, miren, esto que le voy a pintar de color morado, esa es nuestra vena lingual. Entonces miramos cómo la vena lingual dorsal va a ser afluente de nuestra vena lingual. Esa grande que tenemos nosotros cortada va a ser una comunicante con la vena yugular anterior, o sea, esta de aquí. Le voy a poner número 4. Esa cortadita de ahí va a ser nuestra comunicante que se va a comunicar pues con las yugulares anteriores. ¿Qué más tenemos acá? Voy a borrar para aquí. Entonces, miren, esta que tenemos aquí, que yo le voy a señalar de color morado, pues mire que está entrando por la membrana eh, tiroidea. Entonces, ese va a ser nuestra vena laringea superior. Tenemos a ese nivel, nuestra vena laringea superior, con el número ¿qué les digo? 8 ya dijimos. Aquí, bueno, todo esto va a ser nuestra vena yugular interna, ¿sí? Esta va a ser nuestra venita yugular interna a ese nivel. Entonces, bueno, eso sería visible en esta diapositiva. Esta es la misma, pero hacia la parte de abajo, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí esto que usted mira identificado aquí con el número 7, ¿sí? Que es como un tronco.
la literatura habla que es el tronco común que va a recibir. Entonces, a la vena facial, a la rama anterior de la retromandibular y a la vena lingual. ¿Listo? Entonces, ese es el tronco que está recibiendo. Entonces, aquí vemos la lingual, aquí vemos la, la facial y vemos la retromandibular. Entonces, ese es un tronco común. Con el número 6, entonces tenemos nuestra vena yugular interna. Con este número 2, que ya les había dicho, pues tenemos nuestra vena laríngea superior. Aquí con el número 3 tendríamos nuestra vena tiroidea media y esta que le voy a pintar acá de color morado sería nuestra vena tiroidea superior. Entonces, vena laríngea superior, vena tiroidea superior y con el número 3 la vena tiroidea media y obviamente aquí con el número 4 son las venas tiroideas inferiores. ¿Listo? Son nuestras venas tiroideas inferiores. Esto que está aquí cortado sería como nuestra vena yugular anterior, ¿sí? Estoy segura, sería la vena yugular anterior. De aquí sería nuestra vena yugular externa, como lo más visible. ¿Listo? Esto que está aquí, debajo de la unión del esternón, sería nuestra brachiocefálica, nuestra vena brachiocefálica. Esto sería todo yugular interna y esto pues con el número 5 sería subclavio, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que podemos ver en esta diapositiva. Bueno, eso es como lo que pueden evidenciar para que por favor vayan estudiando, para que cuando hagamos el repaso yo les pregunte y ustedes me puedan responder. Sigamos. En esta diapositiva que trajimos, ¿se acuerdan que dijimos que habían unos plexos vertebrales, ¿no es cierto? Dijimos que había un plexo vertebral interno y un plexo vertebral externo. Y que ese plexo vertebral era un anterior y era pues un plexo posterior, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo lo que está aquí, perdónenme, todo esto, mire, este es el cuerpo de la vértebra. Entonces, todo esto que yo le estoy pintando de moradito correspondería al plexo vertebral externo. ¿Listo? Ese sería el plexo venoso vertebral externo. Esto aquí con el número que sería 1, no, esto con el número 2, aquí miren a este nivel, correspondería a nuestro plexo venoso vertebral interno. Entonces, este es el plexo vertebral interno anterior y este de acá atrás sería nuestro plexo venoso vertebral interno posterior. Y este que está aquí, ¿sí? En los cuerpos vertebrales sería nuestro plexo venoso vertebral externo posterior. ¿Se acuerdan que dijimos que habían dos plexos venosos? Uno externo y otro interno. Uno anterior y uno posterior. Entonces el externo tiene, mire, un anterior que es para el cuerpo vertebral y uno posterior que es para la apófisis. Y el interno también tiene uno anterior que correspondería al número 2 y uno posterior que correspondería pues al número 4. ¿Listo? Eso sería lo que podemos ver ahí. Bueno, y aquí con el número 3 que ustedes están observando en esta diapositiva, miren aquí, eso corresponde a la vena intervertebral. Entonces, esas son las venitas intervertebrales. En la diapositiva de abajo, pues, allá podemos ver el agujero vertebral que ya contiene, pues, nuestra médula, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya vemos nuestra médula y ahí ya vemos las venas exactamente igual. Entonces, miren, por ejemplo, la número 9 es nuestra vena espinal posterior. Entonces, la número 10 será nuestra vena espinal anterior, ¿sí? Aquí tendríamos, les voy a sacar una flechita, ¿sí? Como este es el lado anterior, sería nuestro plexo vertebral interno anterior. Y pues a este nivel, aquí le voy a sacar otra flechita, sería nuestro plexo vertebral interno posterior, por ubicación. Aquí tendríamos, miren, esta que le estoy pintando sería nuestra vena intervertebral.
Y obviamente, acuérdese que habían unas venas medulares, esas por ejemplo con el número 7 son las venas medulares segmentarias o también denominadas venas radiculares. Entonces hay una vena radicular anterior y hay una vena radicular posterior. Y los plexos pues venosos que se forman alrededor de nuestra médula espinal. ¿Listo? Eso es pues prácticamente lo que podríamos estar observando en esta diapositiva. ¿Qué observamos en esta diapositiva? Entonces, por ejemplo, aquí, esta vena que tenemos aquí sería nuestra vena yugular interna, nuestra vena yugular interna. Aquí vemos entonces cómo se une con esta, que es nuestra vena subclavia, miren aquí, la vena subclavia. Y acuérdese que, bueno, aquí me pasé un poquito en pintura, espera. Pues miren, aquí tenemos nuestra vena yugular interna, ¿listo? Y dijimos que hasta aquí, ahí, el que es el borde externo de la primera costilla, lo que está hacia la parte superior sería nuestra vena subclavia, ¿no es cierto? Pero ya lo que está por debajo del borde externo de la primera costilla, o sea, esto ya es nuestra vena axilar. Entonces no nos olvidemos de eso. Entonces dice, en el borde externo del músculo pectoral mayor se va a formar esto que es nuestra vena axilar. La voy a sacar así. Y cuando llega aquí, mire, al borde externo de la primera costilla, deja de llamarse vena axilar y toma el nombre de vena subclavia. Aprendimos entonces que a la vena axilar drenaba esta vena grande, miren aquí, que es nuestra vena, perdón, estoy disgráfica hoy día, tuve un turno feo. Entonces miren, esta que les estoy pintando ahí de color moradita, esa es nuestra vena cefálica. Acuérdense que la cefálica sale del primer dedo y la basílica sale del quinto dedo. ¿Listo? Entonces ahí miramos nuestra vena cefálica, nuestra vena axilar, nuestra vena subclavia, nuestra vena yugular interna. Y esta que le voy a pintar aquí, mire, de color azulito, acuérdense, son dos venas acompañando a la arteria, mire, son nuestra vena torácica interna o vena mamaria interna, ¿sí? Que cuando llega al borde inferior del séptimo cartílago costal, da sus dos ramas pues terminales, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué podemos observar? Esto que está aquí, con esta venita que está aquí, son nuestras venas epigástricas superiores, que pues, son afluentes, digámoslo, de nuestra vena torácica interna. Entonces ahí están observando, entonces miren, vena torácica venas epigástricas superiores, vena torácica interna, vena axilar, vena cefálica, vena subclavia y vena yugular interna. ¿Listo? Entonces eso es lo que podemos apreciar en esta diapositiva. Esta ya es una vista de la pared torácica por su parte interna, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos ver? Volvemos a ver, miren, nuestra vena yugular interna. Entonces, miren, aquí vena yugular interna, vena yugular interna. Aquí tenemos ya, miren, esta que viene de acá, pues era nuestra vena subclavia y esto que ya se unió o se formó por la unión, digámoslo así, de la yugular interna y la subclavia, esto con la flechita es nuestra vena brachiocefálica. Cuando se unen las dos venas brachiocefálicas van a formar nuestra vena cava superior. ¿Listo? ¿Qué más observamos acá? Pues estas ya serían las venas de la pared anterior del tórax, de las venas externales, que vamos a observarlas a ese nivel. Aquí vamos a tener, miren, la vena torácica interna, mire aquí, acuérdense que son dos, aquí se pueden ver las dos, por cada arteria hay dos venas, entonces las venas torácicas internas, véanlas aquí, perdón, venas torácicas internas, y vamos a ver las venas intercostales anteriores. Entonces, esto que estamos viendo acá, perdónenme aquí, estas son las venas intercostales anteriores. ¿Por qué sabemos que son anteriores? Pues porque está el esternón y están los cartílagos costales. Entonces, estas son las venas intercostales, las
anteriores son las que están acá. Veanlas aquí de bonitas, miren. Venas intercostales anteriores. Y estas aquí, pues ya un poquito más lateral, serían las venas intercostales, ¿no es cierto? Serían, digámoslo de alguna manera, las ramas colaterales de las arterias intercostales. Ya cuando estamos a este nivel, miren, este es el transverso del abdomen, entonces esto que les voy a pintar aquí serían nuestras venas epigástricas superiores. Eso es lo que podríamos observar en esta diapositiva. Esta es la vista interna de la pared torácica anterior. Bueno, entonces aquí vamos a continuar haciendo el reconocimiento. Regálenme un minutico, me hidrato y ya continuamos. Un minutico, por favor. Esta diapositiva. Entonces igual, entonces con el número 1 que tenemos, pues tenemos nuestra vena yugular interna, ¿listo? Y con el número 3, pues para la parte venosa de color azulito, tenemos nuestra vena subclavia. Y con el número 2 vemos entonces cómo se une, perdón, cómo se une nuestra vena yugular interna con nuestra vena subclavia y forma el número 2, que es nuestra vena brachiocefálica derecha. Entonces hay que ponerle apellido, vena brachiocefálica derecha. ¿Qué más podemos observar? También observamos acá nuestra vena con el número 10, nuestra vena brachiocefálica izquierda. Con el número 7 tenemos nuestra vena yugular interna izquierda y pues aquí la vamos a pintar de color moradita, pues nuestra vena subclavia izquierda, ¿listo? Y aquí sí podemos observar entonces cómo las dos brachiocefálicas se unen, véanlas de linda, y van a formar lo que conocemos con el número 4, que es nuestra vena cava superior. Perdón. Habíamos dicho entonces que cuando se conformaba ¿qué? ¿Cómo fue? La vena, la vena, ¿qué era que les iba a decir? Cuando se formaba la vena brachiocefálica, entonces habíamos dicho que iban a desembocar las venas vertebrales, la vena cervical profunda y la torácica interna. ¿Listo? Entonces, esta que estamos viendo acá, esto que está cortadito aquí y aquí, porque eso es sobre todo en esta derecha, pues que es un poquito más visible, estaría nuestra torácica interna. ¿Listo? Bueno, realmente les voy a hacer aquí una aclaración para no ir a confundir. Mire, hasta aquí, de aquí hacia acá, es subclavia. Y aquí, mire, cuando ya se une esta subclavia con esta, que es nuestra vena yugular interna, todo esto largo que vemos aquí, desde esta unión, es nuestra vena o nuestra vena brachiocefálica izquierda o vena innominada. Para aclarar eso y que la gráfica quede bien. Entonces, esta moradita cortadita y esta cortadita que tenemos acá, pues serán nuestras venas torácicas internas. ¿Listo? Que es lo que se puede ver a ese nivel. Y pues también tenemos nuestras venas pericárdicas, o como la llama la literatura, son las venas pericardiofrénicas. Entonces, miren, esto que tenemos aquí chiquitino, esto de aquí, son las venas, esto que tenemos aquí, eso que tenemos ahí, son nuestras venas pericardiofrénicas, del pericardio y de la región frénica. Entonces, pericardiofrénicas, porque vienen desde abajo. Esas. Entonces tenemos las venas pericardiofrénicas, estas que serían la derecha, y esta que sería la vena
pericardiofrénica izquierda. ¿Listo? Eso estaríamos observando a ese nivel. Y obviamente, pues, ahí está retirado el pericardio, no lo podemos observar, estaríamos viendo las venas pericárdicas, pues ahí no se observa, ¿sí? O sea, ¿qué podemos observar? Eso. Ah, y aquí también estaríamos viendo, miren, esto aquí, me perdí el cursor, aquí. Estas serían nuestras venas tiroides inferiores. Forman una sola y acuérdense que la vena tiroide inferior. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o alguna pregunta, o todo está claro. Los escucho. ¿Todo claro? Doctora, en las Sí, venas que dijo ahorita la pericardiofrénica, ¿tiene del otro nombre que dijo también? O sea, hay literatura que solamente las nombra como venas pericárdicas. Hay otra literatura que las nombra como pericardiofrénicas. Y otra literatura que les dice pericardiomediastínicas. O sea, cualquiera de las tres son válidas. Ah, Porque cualquiera de están las a tres. ese nivel. Sí, o sea, sí las puede encontrar como pericárdicas solas, como pericardiofrénicas y como pericardiomediastínicas. Porque acuérdese que las venas pequeñas se unen y forman venas grandes. Entonces, esas venas más grandes y más visibles van a tomar el nombre de las venas que están confluyendo o reuniéndose, digámoslo así. Entonces, se llaman pericardiofrénicas porque unas ascienden desde el diafragma y del pericardio, otras pericardiomediastínicas porque salen otras ramitas que se unen y agarran toda la parte. Acuérdese que el mediastino agarra toda esta parte de aquí, a este nivel, ¿sí? Y las otras solamente las nombra pericárdicas porque solamente agarra todo lo de pericardio, pero es lo mismo. Listo, doctora, gracias. Bueno, entonces el resto está todo claro, ¿no? sí, doctora. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, miren, esto que estamos haciendo es reconocimiento ahorita, en la tarde que nos reunimos a la 1, yo les pregunto a ustedes para retroalimentarnos y ver si hay alguna duda, pues poderla resolver. ¿Listo? Bueno. En esta diapositiva, entonces, bueno, aquí ya podemos observar hacia la parte, pues, posterior. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos nosotros reconocer ya en esta diapositiva? En esta diapositiva, vamos a cambiar de color porque este morado no, amarilla, pongámosle. Entonces, mire, aquí les voy a marcar. Entonces, esta sería nuestra vena yugular interna. Vean aquí, vena yugular interna es la más gruesa. Medialmente a la vena yugular interna tenemos esta que es nuestra vena vertebral. ¿Listo? Esta que tenemos acá sería nuestra vena yugular externa. Acuérdense que esa desemboca en la subclavia. Esto que tenemos aquí es nuestra vena subclavia hasta aquí. Y aquí ya, miren, aquí cuando se une, pues la voy a cortar así, ya forma esta que es nuestra vena brachiocefálica derecha. Acá, bueno, y aquí ¿qué tenemos? Entonces tenemos nuestra vena tiroide inferior, ¿verdad?
esta vena tiroidea inferior va a tener unos afluentes que son este plexo venoso esofágico, que es ese entrecruzamiento. Aquí tenemos nuestra vena tiroidea inferior del lado izquierdo. Aquí tenemos nuestra vena yugular interna. Aquí tendríamos nuestra vena yugular externa. Esta pues sería nuestra vena subclavia hasta aquí. Aquí cuando ya se une, forma nuestra vena brachiocefálica izquierda. Se unen las dos venas brachiocefálicas y forman esta línea gruesa con el número 2, que es nuestra vena cava superior. Ustedes pueden observar ahí una estructura de color verde que está hacia el lado izquierdo, que es lo que se llama el conducto torácico. Ese vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar del sistema linfático, entonces vamos a hablar de nuestro conducto torácico, pero aquí se los voy presentando. Ese de color verdecito del lado izquierdo es nuestro conducto torácico. Bueno, ¿qué más observamos? Entonces, aquí con el número 3, pues mire, nuestra vena ácigos, mire la de bonita. Entonces acuérdese que dijimos que las venas lumbares, que eran 4 a cada lado, se unían, hacían una anastomosis vertical que atravesaba el diafragma y sobre el diafragma se iba a continuar con el nombre de vena ácigos. Miren, entonces aquí, esto que estamos viendo, todo esto es la vena ácigos y que esa vena ácigos, miren aquí, va a desembocar a la vena cava superior, ¿no es cierto? Y teníamos entonces esto que estamos viendo acá, son nuestras venas intercostales posteriores y posteriores, hacia atrás. Esas son nuestras venas intercostales posteriores. Dijimos entonces que abajo, miren, aquí íbamos a tener el sistema hemiácigos. Más o menos llegaría como hasta aquí el hemiácigos. Y de arriba hacia abajo tendríamos más o menos como, a ver, aquí. Esto sería hemiácigos accesorio. Entonces dijimos, 2 puntos aparte, que el hemiácigos iba a drenarle su sangre, así mire como lo estoy pasando ahí, a nuestra vena ácigos. Y esta hemiácigos accesoria, que es la superior, iba a tener 2 opciones, o drenarle, mire, directamente a la hemiácigos y la hemiácigos a la ácigos, o podía tener un drenaje directamente a la vena ácigos, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces con el número 3 tenemos nuestra vena ácigos, con el número 9 tendríamos nuestra vena hemiácigos y con el número 10 nuestro hemiácigos accesorio, ¿listo? Es importante que lo tengamos en cuenta. Y obviamente dice la literatura, como cuando usted ya está estudiando, que entre el primero y segundo espacio intercostal posterior, entonces que sería este de acá atrás y este, y hay literatura que apoya que hasta el tercer espacio intercostal, o sea, esos 3 primeros, son las venas intercostales superiores izquierdas, ¿listo? Entonces las venas superiores intercostales. Hay unas venas intercostales superiores izquierdas y obviamente, por ejemplo, a este nivel, esto que estamos viendo aquí, le saqué una flecha, eso serían las venas intercostales superiores derechas, que van a drenar directamente o a la cava superior o van a drenar directamente a la vena ácigos para el lado derecho. Y las del lado izquierdo van a drenar hacia la vena brachiocefálica izquierda. ¿Listo? Entonces, les voy a repetir y les voy a borrar esto de aquí. Entonces, miren, esto que les voy a pintar acá, ¿sí? Esas son nuestras venas intercostales superiores derechas y esto que les estoy pintando acá serían nuestras venas superiores intercostales izquierdas. Las izquierdas van a drenarle, miren, hacia la vena brachiocefálica izquierda y las derechas tienen 2 opciones, o le drenan directamente a la cava superior o le drenan a la vena ácigos. Todo esto que está viendo aquí usted con el número 3 corresponde a nuestra vena ácigos del lado derecho. Esto del número 9 abajo es nuestra vena hemiácigos, que es la del lado izquierdo, y esta con el número 10 es nuestra hemiácigos accesorio.
¿Listo? Esto que estamos viendo, todo esto que estamos viendo por delante del esófago es nuestro plexo esofágico o venas esofágicas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que veríamos en esta diapositiva. Y obviamente aquí con el número 4, esa estructura azulita gruesa, pues será nuestra vena cava inferior. ¿Listo? Eso en la región torácica. Ahora vámonos hacia la región abdominal. Entonces, mire, ¿qué ha pasado? Aquí normalmente, ¿sí? Voy a hacer un dibujo. Aquí normalmente todo esto y un poquito más, pues sería el hígado. Entonces, todo esto estaría así, mire, tapado. Yo no puedo ver nada de lo que está por detrás del hígado. Así estaría. ¿Sí? ¿Qué hicieron en esta diapositiva? Retiraron parte del hígado para que yo pueda ver la estructura que está pasando por detrás. Entonces, ¿qué pasa por detrás del hígado? Por un surco hacia su cara dorsal, esta gran vena, que es nuestra vena cava inferior, ¿sí? Esta vena cava inferior, mire, del hígado le van a llegar dos venas principales. Hay literatura que dice que tiene tres, pero usualmente son dos venas, que son las venas hepáticas. Entonces, una vena hepática derecha, ¿sí? Y una vena hepática izquierda. Esas venas se han formado por la unión de todas las venas hepáticas que forman afluentes cada vez más grandes, hasta que finalmente llegan a nuestras venas hepáticas. Acuérdense, las venas hepáticas no salen por el hilio hepático, salen por la región posterior del hígado. Entonces aquí tenemos nuestras venas hepáticas que le están drenando a nuestra vena cava, perdón, a nuestra vena cava inferior. ¿Listo? Aquí podemos observar, miren, estas que son nuestras venas frénicas inferiores, que están a ese nivel, nuestras venas frénicas inferiores. También podemos mirar esto aquí, miren, esto que está aquí, en esta flechita. Esas son nuestras venas esofágicas. No, esas son las ramas esofágicas de la vena gástrica izquierda, así se llaman. Venas esofágicas de la vena gástrica izquierda. ¿Listo? Y pues obviamente lo que nosotros estamos viendo a este nivel con el número 5, miren aquí, esto con el número 5 es nuestra vena gástrica izquierda. Miren. Entonces, esta es nuestra vena gástrica izquierda y esta, miren aquí, es nuestra vena gástrica derecha. Gástrica izquierda y esa es nuestra vena gástrica derecha. Estas pues serán las venas de la cara anterior del estómago y por detrás serán las caras, perdón, las venas de la cara posterior del estómago. Y estas que tenemos aquí son las ramas esofágicas de la vena gástrica izquierda. ¿Qué más podemos observar aquí? Entonces, miren, aquí sí podemos observar. Esta, mire, es nuestra vena mesentérica superior. Mírenla aquí, vena mesentérica superior. Esta es nuestra vena mesentérica inferior y esta es nuestra vena esplénica. Veanla de bonita. Entonces dice, voy a borrar lo que había marcado, que esta mesentérica inferior se une con esta que es la vena esplénica y forma este tronco que se conoce como el tronco y el segundo nombre común, tronco común de la vena porta, ¿sí? Tronco común de la vena porta. Ese tronco común de la vena porta se une a esta, miren aquí, que es nuestra vena mesentérica superior. Y de esa unión sale la vena porta. ¿Sí? O tronco portal o tronco de la vena porta, pero no común, sino solamente tronco. Entonces, para evitar confusiones, pues dígale vena porta. ¿Listo? Entonces, esa vena porta es la que va a entrar por el hilio hepático. Esa es la que entra por el hilio hepático. Entonces, ¿qué tenemos? Mire, acuérdese que estas son las venas esplénicas pequeñas. Estas, mire, son las venas gástricas cortas o breves, que son ramas. Y esta, mire de aquí, esta es la vena gastroomental izquierda. Véala aquí. Y esta es la vena gastroomental derecha.
digámoslo ahí, partámosla ahí. Gastromental derecha, vena gastromental derecha, vena gastroomental izquierda, a este nivel, y aquí la vena gastromental derecha, pues a este nivel. Eso para la vena porta, ¿sí? Entonces aquí hay dos sistemas, la vena porta y la cava inferior. Miren, aquí tenemos nuestra vena cava inferior, véala de bonita, ¿sí? Esa vena cava inferior, entonces mire, aquí tiene esta, que es la vena renal derecha, y esta, que está aquí, que es la vena renal izquierda. Esta vena renal izquierda, ya sabemos que son afluentes, la vena suprarrenal izquierda, véala aquí, la vena suprarrenal izquierda y la vena gonadal. Entonces, la vena suprarrenal izquierda y la vena gonadal le van a drenar a la vena renal izquierda. Y la derecha sí drena directamente, mire, esta es la vena gonadal. Y estas, pues acá pintaditas serían las venas intercostales, las venas lumbares. Y esto que estamos viendo aquí sería la vena lumbar ascendente. Eso es lo que estaríamos viendo a ese nivel. Eso es lo que podemos observar en esta diapositiva. Entonces, cuando usted estudia esta diapositiva, se da cuenta que tiene dos azules diferentes. Simplemente es como para representar, digámoslo de alguna manera, las venas que llegan a la cava inferior y las venas que van a llegar a la vena porta. A ver qué más se me queda pendiente. No. Listo. Bueno. Esta pues diapositiva es un poco más general, digámoslo, ¿sí? Esta ya nos permite evidenciar. Entonces volvemos, por ejemplo, con el número 11, pues delgadita, mírela. Ahí vamos a tener nuestra vena yugular externa, porque está por fuera del esternocleidomastoideo. Vamos a tener nuestras venas yugulares anteriores con el número 11 y medialmente pues allí podemos observar, bueno, realmente, pues les voy a graficar así para no confundirnos. Esto sería nuestra vena yugular externa, esta nuestra vena yugular interna y estas nuestras venas yugulares anteriores y este sería las yugulares anteriores pues donde desencadena. De aquí hacia acá es la vena subclavia y de aquí para acá es nuestra, bueno, no tanto, ¿no? Hasta, sí, hasta ahí, hasta aquí sería nuestra vena axilar y esta sería nuestra vena cefálica. ¿Listo? Esta sería nuestra vena cefálica. ¿Qué más podemos ver aquí? Esta pues con el número 3 sería nuestra vena torácica lateral. Estas serían las venas intercostales, se llaman así, tributarias de la vena axilar. Estas aquí serían las venas intercostales anteriores. Esta que baja aquí sería la vena torácica interna. Estas que están acá serían las venas epigástricas superiores. Esta larga que baja acá sería la vena toracoepigástrica, que son ramas colaterales. Estas, miren aquí con el número 6, son las venas epigástricas inferiores. Miren las de bonitas cómo ascienden para anastomosarse con las superiores. Y miren, estas que están aquí en la profundidad, ¿sí? Por debajo de la vaina de los rectos, es lo que se conoce como las venas paraumbilicales que iban al sistema de la vena porta, ¿sí? Que estaban en el ligamento redondo del hígado, ¿listo? Entonces esas son las venas paraumbilicales. Entonces son las que les mostré con esa flechita amarilla. ¿Qué más tenemos? Bueno, esas. Y estas, por ejemplo, con el número 9 son venas toracoepigástricas, mire,
venas superficiales toracoepigástricas. Esta es la vena torácica lateral, ¿sí? Esa sería la vena torácica lateral. Todas estas pequeñitas son tributarias, son perforantes. Mire, usted mira cómo entran, son perforantes de la torácica interna. Esto que está aquí con el número 8, mire, esa sería nuestra vena, ¿qué? Nuestra vena epigástrica superficial. Entonces, espérenme, eso. Entonces aquí se las amplié pues para que las podamos ver más fácilmente. Entonces aquí con el número 11 pues tenemos, mire, esta es nuestra vena yugular externa, esta es nuestra vena yugular interna y estas nuestras venas yugulares anteriores. ¿Listo? Esto que tenemos acá, pues mire, vamos a marcarlo ahí. Entonces, esto que está acá es nuestra vena subclavia, hasta aquí, con esta nuestra vena yugular interna, y aquí se unen y ya forman la vena brachiocefálica. Esto que tenemos acá desde el borde externo del pectoral mayor, más o menos a ese nivel, sería nuestra vena axilar. Y esta que está aquí, que va a desembocar en la vena axilar, es nuestra vena cefálica, ¿sí? Al igual que acá, pues. Entonces aquí, miren, ya la vemos, esta es nuestra vena cefálica, ¿sí? Esta, pues, grandota va a ser nuestra vena axilar a ese nivel. Listo. Voy borrando para no enredarnos. Esta, pues mire, con el número 5, esta va a ser nuestra torácica interna o mamaria interna. Estas son las perforantes que van a ser tributarias de la mamaria interna. Estas son las intercostales anteriores, mírenlas aquí de lindas. Intercostales anteriores. Esta larga de aquí va a ser nuestra torácica lateral, que es afluente del axilar. Esta también va a ser nuestra torácica lateral. Cuando, cuando qué? Espéreme, me ubico aquí. Espéreme. No tengo como una diapositiva. Espérenme, miro si tengo otra acá. No, realmente no tengo otra diapositiva, pero para la tarde les busco a ver si la encuentro, de las venas afluentes torácicas, que son las mismas venas de la arteria, ¿sí? Pero no, espérenme, busco para ver si les dejamos de una vez vistas. No, porque pues digamos de alguna manera que a esta altura podría corresponder a lo que sería la vena torácica superior. A esta altura estaría lo que corresponde por orden, pues por posición anatómica, la vena toracoacromial. Y por detrás, esta que va por detrás sería la subescapular, porque esta que está aquí bajando es la torácica lateral. Entonces la que baja sería la torácica lateral, la que se va hacia atrás sería la subescapular. Este tronco sería la vena toracoacromial y esta sería la torácica superior o suprema. ¿Listo? Pero ya les busco a ver si para la tarde tengo una. Pero por ubicación topográfica de la arteria, las venas estarían a ese nivel realmente. Bueno, aquí no vemos más.
Y aquí, entonces, pues miren, esta es con el número 6 que está cortadito. Miren, esto que estamos observando aquí serían nuestras venas epigástricas inferiores. Todo esto que está aquí son venas tributarias que van a ir hacia la vena circunfleja ilíaca profunda. Este tronco que estamos observando acá, mire, esto es la vena epigástrica superficial, ¿sí? Pues sobre todo el tronquito como tal. Ese sería nuestra vena epigástrica superficial. Esa vena epigástrica superficial va a dar esta rama que está cortadita aquí, que son las venas toracoepigástricas. Lateralmente tenemos la vena circunfleja ilíaca superficial, véala aquí. La vena circunfleja ilíaca superficial. Esta, mire, esta de gran calibre es nuestra vena femoral. Esta que llega, mire, es la vena safena magna, la vena safena magna o mayor. Esta que está aquí es la vena pudenda externa. Entonces, vena pudenda externa, vena femoral, vena safena magna. Esta es la vena circunfleja ilíaca superficial y esta es la vena epigástrica superficial. Estas son las venas musculares superficiales. Miren, esto que está aquí dentro del cordón espermático, esto de aquí es el plexo pampiniforme o plexo venoso. Miren aquí, la que está aquí, las estoy pintando, es nuestra vena dorsal superficial del pene. Miren aquí. Esta es la vena dorsal superficial del pene. Estas aquí son las venas escrotales anteriores. Miren aquí, las venas escrotales anteriores. Esta que está viendo acá es la vena safena magna o vena safena mayor. Estas pues son venas musculares satelitales. Este ya está sin fascia y sin músculo. Miren, esta es la pudenda externa, que está a la misma altura que esta, mire, son las venas pudendas externas. Esto que está viendo aquí con esta coloracióncita así, es lo que se conoce como fascia cribiforme, que está sobre el hiato de la vena safena. Esta es la vena epigástrica superficial y esta es la vena circunfleja ilíaca superficial. Y estas ya son venas tributarias para las paraumbilicales. Entonces, mire, esto que tenemos aquí en este huequito, si mira el huequito, esto que tenemos aquí son nuestras venas paraumbilicales. ¿Listo? Eso es lo más representativo pues que podemos ver a ese nivel. ¿Qué observamos en esta diapositiva? En esta diapositiva vamos a ver, entonces, aquí tendríamos esta, que sería nuestra vena cava inferior, porque estamos por debajo del diafragma. Mire, este es el hiato esofágico y este es el esófago. Cortaron el estómago para que nosotros pudiéramos ver hacia nuestra parte posterior. Entonces, mire, esta sería nuestra vena frénica inferior derecha y esta sería nuestra vena frénica inferior izquierda. ¿Listo? A este nivel. Tendríamos aquí esta que estamos viendo aquí. Extensión de la frénica hacia la pared. Y esta cortadita que estamos viendo aquí nosotros sería nuestra vena suprarrenal izquierda. Miren aquí, la vena suprarrenal izquierda la entrega a toda esta larga que es nuestra vena renal izquierda y esta es nuestra vena gonadal izquierda. ¿Listo? Acá atrás tenemos las venas lumbares y mire, esta es la anastomosis vertical que está conformando la vena lumbar ascendente. Si la miran, les voy a borrar aquí y cuando ustedes lo estén estudiando. Entonces, miren, así vienen las venas lumbares, miren.
esas venas lumbares se unen verticalmente y forman esto que están viendo aquí. Así, esa es la vena lumbar ascendente. ¿Listo? Eso se puede ver ahí, las venas lumbares, la vena lumbar ascendente. Entonces, mire, esta es la vena gonadal izquierda, esta es la vena suprarrenal izquierda y esta es la vena renal izquierda. Y todo esto grandote es nuestra vena cava inferior. Esta es la vena gonadal derecha y esta es nuestra vena renal derecha. ¿Listo? Y esta cortadita que tenemos aquí en la suprarrenal será nuestra vena suprarrenal derecha. Eso es lo que se ve en esta diapositiva. En esta diapositiva, ¿qué vamos a ver? A ver, vamos a ver otra vez. Con el número 1, ¿qué tenemos? Pues tenemos nuestras venas frénicas inferiores, pues derechas e izquierdas. El número 2, ¿qué es? Es nuestra vena cava inferior. Y estos ojitos, digámoslo así, que tiene nuestra vena cava inferior, son nuestras venas hepáticas, miren, porque ahí está la cúpula del diafragma. Son nuestras venas hepáticas. ¿Listo? Este tronquito cortico que tenemos, bueno, el 3 es la vena renal derecha. Y miren, aquí en la vena renal derecha tenemos la vena suprarrenal inferior derecha. ¿Sí? Es la inferior. Vena suprarrenal inferior derecha. Aquí podemos ver, miren, con el número, ¿qué es esto? 4. Con el número 4 podemos mirar nuestras venas lumbares derechas. Entonces ahí está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Con el número 5 nos están mostrando nuestra vena ilíaca común, ¿sí? Aquí con el número 9 nos están mostrando nuestra vena lumbar ascendente, mire, hacia adelante, ahí sí la podemos ver bonita. Con el 9 nuestras venas lumbares ascendentes. Con el número 10 nos están mostrando nuestras venas gonadales, ya sean ováricas o testiculares, dependiendo pues del sexo de la persona. Aquí sería nuestra vena renal izquierda y aquí sería nuestra vena suprarrenal derecha. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Ahí solamente se ve eso. Esta es la misma, pero hacia la parte inferior. Entonces, con el número 7, pues estamos viendo nuestra vena ilíaca común izquierda. Con el número 5, nuestra vena ilíaca común derecha. Y hacia arriba, pues mire, están formando todo esto que es nuestra vena cava inferior. Entonces, aquí podemos observar nuestra, mire, aquí con el número, ay, perdónenme, el número 7, perdón, les dije mal. Este que está sobre el número 7, pongámosle 8. Perdónenme, perdón. Este que es el número 8 sería nuestra vena ilíaca interna. Ve, nuestra vena ilíaca común. Y este del número 5 es nuestra vena ilíaca común. Este con el número 7 es la vena ilíaca interna. Miren aquí, ¿sí? Esa ya es nuestra vena ilíaca interna. Entonces, esto borro todo esto. Entonces, aquí ya sería nuestra vena ilíaca interna, miren. Aquí ya se juntan, miren. La 6 es la vena ilíaca externa. Este tronquito es la vena ilíaca interna. Se unen las dos y forman la vena ilíaca común. Igual acá, miren. Viene todo esto que es la... Ay, perdón. Viene todo esto que es nuestra vena ilíaca externa. Se une con esta que es nuestra vena ilíaca interna y forman nuestra vena ilíaca común. ¿Listo? Aquí podemos ver nuestra vena sacra media. Aquí podemos ver nuestras venas sacras laterales, mírenlas aquí. Esta vena de gran calibre que estamos viendo aquí adentro, ¿sí? Esa va a corresponder a nuestra vena glútea superior. Y no se olviden, pues, que las venas van a ir en el mismo orden. Miren, este es el plexo venoso rectal. Ese es el plexo venoso urovaginal. Y este es el plexo venoso vesical. Miren. Entonces acá adelante, ay, perdón. Aquí delante el plexo venoso vesical. Aquí el plexo venoso úterovaginal. Y este acá atrás el plexo rectal, miren, ¿sí? Porque esta es una mujer, pues no tiene pene, entonces asumimos que es una
una figura femenina. Entonces ahí tenemos nuestro plexo rectal, plexo uterovaginal y plexo vesical a ese nivel. Listo. Por ejemplo, esta que le voy a pintar aquí es nuestra vena glútea inferior. Mírenla. Esa será nuestra vena glútea inferior. Y la que está al ladito, que se la voy a pintar ahorita, más hacia adelante, esta, mira, será nuestra vena pudenda interna. Véala. Nuestra vena pudenda interna a ese nivel. Entonces, en esta diapositiva, si agarramos esta de aquí y nos vamos hacia acá. Esta agarrémosla. Entonces, miren, si agarramos esta de aquí y nos vamos también con esta de aquí, podemos decir que esa es nuestra vena rectal media. Esa sería nuestra vena rectal media. Un poquito hacia adelante de la vena rectal media, que sería esta que está aquí, como es mujer, sería nuestra vena uterina. Y esta sería nuestra vena vesical superior. Y esta que está aquí sería nuestra vena obturatriz. Entonces, vena obturatriz, vena vesical superior, vena uterina, vena rectal media, sería esta de aquí, vena rectal media, esta sería la pudenda interna y esta sería la glútea inferior. Esa sería la distribución. Acuérdese que va a ser exactamente igual a cómo va acompañada nuestra arteria. Aquí tenemos nuestra vena femoral, mire la de bolita. Aquí tenemos nuestra vena epigástrica superficial y aquí nuestra vena, ¿cómo fue? Nuestra vena circunfleja ilíaca superficial, vena circunfleja ilíaca superficial, nuestra vena epigástrica superficial. Miren, esta es nuestra vena safena magna, esta es nuestra vena pudenda externa. Miren, esta cortada aquí es nuestra vena epigástrica inferior. Y esta será nuestra vena circunfleja ilíaca profunda. ¿Sí? Esta, miren, será la vena iliolumbar con su rama lumbar y su rama ilíaca. Vean la bonita, así como la arteria igualita. Este es el uréter. Si este es el uréter, estas serán las venas gonadales que acompañan a la arteria gonadal. En este caso es mujer, sería una ovárica. Y ya. Esta que está aquí sería una vena epigástrica inferior. O bueno, las venas epigástricas inferiores. Y listo. Entonces no se olvide que en esta diapositiva, esta sería la vena obturatriz. Si esta es la vena obturatriz, esta es la vena vesical superior. Esta que es la vena vesical superior, entonces esta sería la vena uterina. Y esta sería la vena rectal media. Este es el plexo rectal, este es el plexo uterovaginal y este es el plexo vesical. Esta es la vena sacra media y estas son las venas sacras laterales. Esta es la ilíaca interna y esta es la glútea superior. Listo. Esta, entonces, va a corresponder a nuestra vena porta.
¿Listo? Entonces aquí podemos ver lo que ya habíamos revisado de nuestra venita porta. Entonces, ¿qué reconocemos? Vamos a reconocer la vena porta. Miren aquí, con el número 3 está nuestra vena porta. Miren, entonces la vena porta. Y aquí nos da una vena porta derecha, una, ¿cómo se dice? Sí, una vena porta derecha y una vena porta, perdón, una vena porta izquierda y una vena porta derecha. Y esta es nuestra vena porta. ¿Listo? Aquí, ¿cómo se formó? Entonces, mire, aquí tenemos el tronco común, ¿sí? Tronquito común. Esta va a ser nuestra vena esplénica, verá de bonita. Y esta va a ser nuestra vena mesentérica inferior. Y esta va a ser nuestra vena mesentérica superior. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Vámonos con la esplénica. Entonces, la esplénica, mire, esta esplénica da estas ramas corticas que están aquí, que son las ramas pancreáticas, o recibe, mejor dicho. Estas ramas pancreáticas le drenan a esta vena esplénica. Esta rama que estamos viendo aquí, que es la gastroomental izquierda, o gastroepiploica izquierda, le drena a esta que es nuestra vena esplénica. Y estas que son las venas gástricas breves, mire, también le drenan a la vena esplénica. Esas son como sus afluentes, digámoslo de alguna manera. Bueno, aquí, ¿qué más tenemos? Entonces, todo esto es, terminamos con la esplénica, vámonos a la mesentérica inferior. Entonces, mire, todo esto es nuestra vena mesentérica inferior. Entonces, esta vena mesentérica inferior, mire, aquí tenemos la vena cólica, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí son las venas sigmoideas y estas son las venas rectales superiores. Vean aquí. Las venas rectales superiores. Esto que estamos viendo aquí con el número 9, mire, son las venas rectales medias, que son de la ilíaca interna. Y por debajo de ese musculito que es el elevador del ano, que lo está viendo ahí, esto que estamos viendo acá nosotros, son nuestras venas rectales inferiores, que ya son afluentes de la pudenda interna. Eso ya lo sabemos pues, por la parte arterial. Entonces, mire, venas rectales inferiores, venas rectales medias, venas rectales superiores. Entonces, las venas rectales superiores con las venas sigmoides y con la vena cólica media son afluentes de nuestra vena mesentérica inferior. Las venas pancreáticas con las venas gástricas breves o cortas y con las venas gastromentales izquierdas son afluentes de la vena esplénica. Y vámonos ahora con la mesentérica superior. Entonces, con la mesentérica superior, ¿qué tenemos? Tenemos todas estas venas corticas de aquí, que son las venas yeyunales e iliales, ¿sí? Estas son las venas yeyunales e iliales. Tenemos esta, que es nuestra vena ileocólica, con el número 7. Esta, que es la vena apendicular. Entonces, la vena apendicular le drena hacia la vena ileocólica. Aquí tenemos nuestra vena cólica derecha, aquí de bonita, con el número 6, nuestra vena cólica derecha, y con el número 5 tenemos nuestra vena cólica media. Entonces, vena cólica media, vena cólica derecha, vena ileocólica, vena apendicular y vena ileocólica, venas yeyunales e iliales. Entonces, miren, todas estas que están para el lado derecho, perdón, izquierdo, son las venas yeyunales e iliales. Todo lo que está para el lado izquierdo son las venas yeyunales e iliales. Esta que está aquí es la vena apendicular, esta es la vena ileocólica, esta es la vena cólica derecha y esta es la vena cólica media. ¿Listo? Y, ¿qué más tenemos acá? Tenemos, voy a borrar. Estas que tenemos acá en la segunda porción del duodeno y en relación con el duodeno van a ser las venas pancreatoduodenales. Todo esto que estamos viendo aquí son las venas pancreatoduodenales. Entonces, ahí, acuérdense que habían anteriores y posteriores, ¿no es cierto? Entonces, esas son las venas pancreatoduodenales. Y esta es la vena gastroomental derecha. Miren,
vena gastroomental derecha. Todo esto son venas pancreatodenales. Esta también es vena pancreatodenal. Esta que estamos viendo aquí es la vena gástrica derecha. Y esta que sale desde acá es la vena gástrica izquierda. Y estas pues son las venas esofágicas, que ya las habíamos visto. Listo. Esta pues solamente es una ampliación de la anterior que ya le expliqué para que le quede pues más fácil estudiarla. Esta es la misma pero más ampliada para que le quede pues más fácil estudiar a ese nivel. Aquí pues estamos para el recto, ¿sí? Se las traje porque quería mostrarles. Entonces miren, vámonos de arriba hacia abajo. Miren, esta, bueno. Entonces miren, esto que estamos viendo aquí, esta es nuestra vena cava inferior. Estas son nuestras venas ilíacas comunes. Todo esto, mire, desde aquí hasta aquí, vena ilíaca común derecha, vena ilíaca común izquierda. Miren, estica de aquí la vena sacra media. Acuérdense que la vena sacra media es afluente de la vena ilíaca común izquierda. Esta que está aquí cortada es nuestra vena mesentérica inferior. Estas son las ramas sigmoideas. Esto son las ramas sigmoideas y estas son las ramas rectales superiores. Entonces, ilíaca externa, ilíaca interna, ¿listo? Y aquí, ¿qué podemos ver? Entonces, en el orden que nosotros sabemos. Tenemos la vena obturatriz, ¿ven aquí? La vena obturatriz. Tenemos la vena vesical superior. Y tenemos la vena... Doctora, Señor. que para una preguntita. En este caso no sería vena umbilical, ¿verdad? O sea, solo vesical No. superior. Sí, sí, porque esas son del plexo venoso uterino. Esas van al plexo venoso uterino, pero no tenemos una vena umbilical. Sí, señor. Esa es la otra variante que tiene. Entonces, aquí tenemos la vena obturatriz, aquí tenemos la vena vesical superior. Aquí tendríamos nuestra vena... Voy borrando. Esta sería, la 8 sería nuestra vena rectal media, ¿sí? Sería nuestra vena rectal media. Esta que está aquí entrecortadita, que sale acá con el número 6, sería nuestra vena pudenda interna. Esta que tenemos aquí sería nuestra vena vesical inferior. Esta es nuestra vena vesical inferior. Esta sería nuestra vena vaginal, que va al plexo venoso vaginal. ¿Listo? ¿Y qué más tenemos aquí visible? Miren, este con el número 4 va a ser nuestro plexo rectal interno. Y este con el número 3 es nuestro plexo rectal externo, ¿sí? Entonces, plexo rectal externo, plexo rectal interno. Y esto que uno ve aquí como en las paredes, digámoslo así, del recto, esto que estamos viendo aquí, es las venas comunicantes entre el plexo rectal interno y el plexo rectal externo, a ese nivel. Entonces, esos plexos que se están conformando es porque reúnen las venas de menor calibre para ayudarles a la irrigación, pues digámoslo adecuada. ¿Listo? Entonces aquí pues es la misma, pero para que la puedan apreciar un poquito más grande, esta con el número 12 será esa sería nuestra vena rectal superior. ¿Listo? Ahí se bifurca, entonces mire, da una ramita para el lado derecho y otra ramita pues para el lado izquierdo. Esa con el número 10 será nuestra vena ilíaca interna, el número 11 nuestra vena ilíaca externa y la número 1 serían nuestras venas ilíacas comunes. ¿Listo? Arriba del número 9, entonces tendríamos nuestra vena obturatriz y con el número 9 tendríamos nuestra vena vesical superior y también tenemos la vena vesical uterina. Y estos pues ya son los plexos venoso rectal interno, el plexo venoso rectal externo, las comunicantes. Esta sería la vena rectal inferior, ven aquí,
la vena rectal inferior, y esta con el número 6, que se la voy a marcar, viene así, es nuestra vena pudenda interna. Esta es nuestra vena pudenda interna a ese nivel. Listo. Y en esta, pues como nosotros ya las habíamos visto en la parte, pues arterial, ¿sí? Entonces, miren, esta pues va a ser la vena cava. Mientras esta es la aorta abdominal, entonces miren, aquí llegaba la aorta abdominal y se bifurcaba pues en sus ramas. Aquí tenemos la vena cava inferior, miren, todo esto, hasta aquí, ¿listo? Entonces, aquí, hasta aquí, nuestra vena cava inferior. Esa vena cava inferior, aquí va a tener, aquí los vasos, aquí, así como, espérenme, les quito esta línea intermedia para que no se me pierda. Entonces, aquí les voy a trazar una lineecita. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, teníamos nuestra vena ilíaca común. Se unen las dos venas ilíacas comunes y forman esta que es la vena cava inferior. Esta es la vena ilíaca externa y esta es la vena ilíaca interna. ¿Listo? Es lo que ya habíamos visto. Esta será pues la vena sacra media. Vean aquí, chirriquitica, la vena sacra media. Esta que está aquí cortada será la vena ilíaca externa. Y esta aquí con el número 10, la parte azul será la vena ilíaca interna. Esta de color azul, que acompaña a la arteria glútea superior, será la vena glútea superior. ¿Listo? Por ejemplo, ahí con el número 1 tenemos la vena obturadora y pues obviamente acompañando a la rojita que es la arteria obturadora. Aquí tenemos con el 8 la arteria glútea inferior. Entonces esto que está por debajo será la vena glútea inferior. El 7 es la arteria pudenda interna. Entonces mire, todo lo que usted ve de color azulito son la vena pudenda interna. ¿Listo? Entonces no se olvide que esas siempre van a ir acompañadas. Entonces tenemos esta que es la arteria obturatriz y mire aquí pegadita está la vena obturatriz. Aquí ya solamente tenemos la vena vesical superior y tendríamos las ramas, por acá la rama uterina, la vena uterina. Por ejemplo, todo esto que usted está viendo aquí es lo que se conoce como el plexo venoso prostático, ¿sí? A ese nivel se conoce así como el plexo venoso prostático. Y a este nivel, que es más anterior, es lo que se conoce como el plexo venoso vesical, que une todas las venitas pequeñas para poderlas juntar, digámoslas, en un solo lugar. Aquí tendríamos, pues miren, la del número 4 es la vena dorsal superficial del pene. Y esta que está aquí por debajo, sobre el cuerpo cavernoso, será la vena dorsal profunda del pene. Entonces, la 4 es la vena dorsal superficial del pene. Y esta que yo le acabé de marcar aquí es la vena dorsal profunda del pene. El número 5, ya habíamos dicho, ese es el plexo pampiniforme o plexo venoso. Entonces es el cordón espermático y ahí está el plexo venoso. Entonces no se olviden, el plexo vesical. Entonces este es el plexo venoso vesical y este es el plexo venoso prostático, en este caso. Bueno, y pues de las cosas grandes que nosotros tenemos a nivel del miembro superior, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, aquí, bueno, aquí que vamos a tener, mire, todo este con el número 4 va a ser nuestra vena cefálica, que es la superficial. Todo lo del número 4 va a ser nuestra vena
cefálica. ¿Listo? Y con el número 9, nuestra vena basílica. Entonces, número 4, vena cefálica. Número 9, vena basílica. Habíamos dicho que la número 5 también pues va a ser nuestra vena cefálica y nuestra número 6 va a ser nuestra vena basílica. Dijimos que de la cefálica a la basílica se iba a formar una vena, ¿sí? Que es la número 7, que es la vena mediana cubital o media cubital, vena media cubital o vena mediana cubital. ¿Listo? Y teníamos esta vena que era inconstante, que se la estoy pintando aquí, que era la vena mediana del antebrazo. ¿Sí? La vena mediana del antebrazo, que la íbamos a tener a ese nivel. ¿Qué más teníamos ahí? O también llamada, la media, esta que les tinturé ahí de color amarillo, que se llama vena mediana del antebrazo, también se llama vena intermedia antebraquial, es la misma, ¿sí? La vena intermedia antebraquial. Entonces, miren aquí, esta que le voy a pintar de color amarillo es la vena intermedia antebraquial, ahí se la pinté de color amarillo, o también se llama vena mediana del antebrazo. La número 7 es la vena intermedia cubital. La 5 es la cefálica, igual que la 4 es la cefálica. La 9 y la 6 son la basílica. ¿Listo? Y ahí con la 7 miramos pues cómo se forma la vena intermedia cubital. La axilaria la habíamos visto y habíamos visto también la subclavia. Este pues el drenaje superficial. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra vena cefálica con esta que está aquí. Pues todo esto que estamos viendo aquí. Voy a agarrar otro color. También, todo esto que estamos viendo aquí es nuestra vena cefálica. Y todo esto que estamos viendo aquí es nuestra vena basílica. ¿Listo? Todo eso es nuestra vena basílica. Esas pequeñitas, como por ejemplo con el número 5 que están ahí, son las venas perforantes que se van de la región superficial hacia la región profunda para drenar su contenido o ser afluentes de las venas profundas. ¿Dónde están las venas profundas? Pues a cada lado de la arteria. Entonces, al lado de la arteria radial, dos venas radiales. Al lado de la arteria cubital, dos venas cubitales. Van y siguen exactamente el mismo recorrido, pero en sentido inverso, o sea, las venas se forman desde los dedos hacia arriba y los otros se forman desde el corazón, digámoslo así, hacia los dedos. ¿Listo? Y aquí en la palma de la mano, pues a nivel superficial, lo que estamos viendo son las señaladas ahí con el número 4, tenemos nuestras venas digitales palmares. Entonces acuérdense que teníamos las venas digitales palmares propias, perdón, las venas digitales palmares propias, las venas digitales palmares comunes y tenemos hacia la base de las falanges proximales en los espacios interdigitales las venas intercapitales, ¿no es cierto? Que en este caso serían estas. Estas serían nuestras venas intercapitales. Hay literatura que también las llama venas intercapitulares a las intercapitales. ¿Listo? Y ya. Entonces acuérdense que esas venas intercapitales perforan y salen hacia el dorso de la mano y en el dorso de la mano van a drenar hacia el arco palmar, dorsal de la mano y de ahí se originaba de la parte pues lateral la cefálica y de la parte medial la basílica, ¿no es cierto? Desde la parte dorsal de la manito. Entonces, por ejemplo, ahí de color verde podemos observar esta que estamos viendo aquí, sería nuestra
vena cefálica y está desembocando en esta que es nuestra vena axilar, ¿sí? Esta es nuestra vena braquial, entonces mire, vamos con dos braquiales, se unen las dos braquiales y van a formar esta que es la vena axilar. Entonces, vena cefálica de color verdecito, venas braquiales con sus ramas, pero en este caso miramos más las venas braquiales como tal, se unen las dos venas braquiales y van a formar la vena axilar. Entonces era la... Entonces, esta, por ejemplo, sería la vena subescapular por posición anatómica. Bueno, aquí pues simplemente les traje para representarles lo que es la vena intermedia cubital, que es esa de color verde, la vena intermedia cubital, y pues la parte lateral sería para la del radio, pues la cefálica, y la parte medial sería la basílica, ¿listo? Acuérdense que por cada, pues hay dos venas, ¿no? Por eso es que miramos ese confluente así, tan grande a ese nivel. Y obviamente pues estas que están aquí hacia el centro, aquí en la región central, pues van a ser las braquiales de la parte profunda. Esta será la cefálica y esta será la basílica. Y en esta pues simplemente la traje para recordarles que hay un arco palmar superficial y un arco palmar profundo, que en la parte venosa se van a conformar exactamente igual, así como se conformaban los arcos arteriales. Entonces no se olvide que era, hablando de arterias, la arteria radial con el ramo palmar profundo de la arteria ulnar que formaban el arco palmar profundo. Entonces los arcos palmares venosos se forman también. Entonces la vena radial se une con el ramo palmar profundo de la vena ulnar y forman el arco palmar profundo. Mientras que la vena ulnar se une con el ramo palmar superficial de la vena radial y forma el arco palmar superficial. ¿Listo? Y de ahí, pues de la parte, acuérdense que de la parte convexa, pues a esa parte convexa van a llegar las carpianas, palmares y dorsales que se han formado pues por la unión de las venas digitales comunes y de las venas digitales propias. Se forman las venas carpianas, dorsales y superficiales y profundas, y esas, los arcos palmares y los arcos drenan a las venas radiales y a las venas cubitales. Entonces aquí miramos, miren, aquí vemos una arteria radial y por esa arteria radial dos venas radiales. Aquí vemos una arteria cubital y por esa arteria cubital dos venas cubitales. Entonces siempre van a ir acompañadas así. Y para finalizar, pues en el miembro inferior, ¿sí? Entonces aquí que tenemos en el miembro inferior, vamos a tener con el número 11, pues nuestra vena femoral, que es la grande, el tronco grande como tal. Hacia arriba, miren, entonces tenemos esta vena, que es nuestra vena epigástrica superficial, y lateralmente tenemos nuestra vena circunfleja ilíaca superficial. ¿Listo? Aquí con el número 10 vamos a tener nuestra vena safena mayor o vena safena magna, que es toda esta. Y esta vena safena magna, mire la que es toda esta medial, va a tener colaterales, estas, no son colaterales, perdón, afluentes, que son la vena safena accesoria. ¿Listo? Estas ya son las ramas superficiales cutáneas de la femoral. Esto que ustedes ven aquí, voy a avanzar, mire, todo esto que usted ve aquí sigue siendo la vena safena magna, todo, mire, esto es la vena safena magna. Aquí tenemos el arco dorsal venoso del pie, mire, se llama así, arco dorsal venoso del pie. Y de la parte medial se origina esta, mire, que es la vena safena magna, y de la parte lateral se origina esta, que es la vena safena parva o menor. ¿Listo? Y con el número 5 nos están mostrando las venas metatarsianas dorsales.
Y hacia los deditos, miren, esto que ustedes están observando aquí, esas son las venas digitales dorsales. Las venas digitales dorsales con el número, sin número, por delante del 5, con el número 5, vamos a tener las venas metatarsianas dorsales. Con el número 6, entonces tenemos el arco venoso dorsal del pie. Hacia la parte medial sale la número 7, que es la vena safena magna. Y hacia la parte lateral, que es esto que yo les voy a pintar aquí, es la vena safena parva. Ay, falta una diapositiva. Bueno, entonces esa va a ser la vena safena parva que va a salir a ese nivel. Entonces recuerde que esta vena safena parva se va hacia atrás y le va a drenar a este nivel a la vena poplita. Entonces miren, haga de cuenta que nos fuimos por la parte de atrás, tun, 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 posterior, ¿no? Voy a decir después anterior. Entonces por detrás se va la vena safena parva y va a drenar a la vena poplitea. Y la vena poplitea va a ser afluente de la vena femoral, y la vena femoral, cuando atraviesa el ligamento inguinal, se continúa como vena femoral externa, vena ilíaca externa. La ilíaca externa se une con la vena ilíaca interna y forman la vena ilíaca común, y las dos venas ilíacas comunes forman nuestra vena cava inferior. ¿Listo? Bueno. Y entonces ese era el reconocimiento que teníamos que hacer en la mañana del día de hoy. Por favor, repasen. Nos conectamos a la 1 de la tarde para volver a hacer otro repaso. Entonces, esta, simplemente nombrarlas para poderlas identificar. ¿Por qué nos queda más fácil las venas? Pues porque ya no sabemos dónde están las arterias. Entonces, obviamente, no se olvide que en el sistema venoso profundo, la arteria siempre va a ir acompañada con dos venas, ¿sí? Hasta la poplita, que la poplita ya es un tronco único. De la poplita hacia arriba, troncos únicos. De la poplita hacia abajo, dos venas por cada arteria. Y en el caso del miembro superior, tenemos hasta las braquiales, dos, y del axilar hacia la subclavia, un solo tronco. ¿Listo? Eso es lo que tenemos para revisar. Entonces, revísenlo, por favor. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, en la tarde me lo manifiestan. Por favor, repasen para que pues, yo les pueda preguntar a ustedes y no hablar solamente yo. Entonces le digo, fulanito, ¿qué vena es esta? ¿Qué vena es esta? Y así vamos avanzando y pues si todos vamos aprendiendo al tiempo. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes para la tarde?